Un cordial saludo para todos, les habla David Villán y les estoy invitando a compartir estas perspectivas de los mercados accionarios para la segunda semana de mayo, del 9 al 14 del quinto mes del año. Datos importantes de la semana, una aparición relativa de la presión bajista en mercados accionarios, el mercado de petróleo en medio de movimientos volátiles, en medio de situaciones importantes que en un momento describiremos de manera breve y concisa, y la debilidad del dólar que sigue siendo un rally y un driver importante de los mercados. Empezamos entonces hablando del primer tema que manejamos en esta presentación, que es el comportamiento de renta variable internacional. Hablaremos después del comportamiento en Estados Unidos, de la renta variable, tercer tema en Colombia y cuarto, el tema de la semana. Como vemos, la foto en el mapa a nivel de mercados accionarios es bastante roja, bastante negativa, hablando del comportamiento que nos registró la semana anterior. Vemos entonces por el lado de Japón un retroceso del 7.64, una segunda semana de retroceso importantes en Japón. En China un retroceso del 1.10%, en Estados Unidos el Standard & Poor's retrocede el 0.40%, el Dow el 0.19%, unos retrocesos en menor proporción de lo que habían sido los retrocesos de la semana anterior. En Europa el DAX el menos 1.68, el FTSE el 3.11 negativo y en España el IBEX el 3.59% negativo. A nivel de Latinoamérica, Colombia, segunda semana de retroceso importante, en este caso 3.68%. Ahora miraremos un poco las situaciones que generaron estos movimientos. Por el lado de Brasil, el retroceso es del menos 4.07%, y la única bolsa que tuvo un retroceso o un crecimiento y muy bajo fue en Chile el 0.02%. De esta manera, la variación de los movimientos aquí abajo semanales nos mostraron un retroceso en el petróleo después de estar en niveles importantes por encima del 46 y cercanos al 47, ahora con retrocesos del 2.7%. Los mercados emergentes en la semana retrocedieron el 4.5%. El índice de dólar empezó a fortalecerse y empezó a generar un rebote al 0.9% de crecimiento. En esa medida el euro se movió en terreno negativo en total en la semana en el menos 0.4%. Los activos refugio, el oro retrocedió el menos 0.4% y está haciendo un retroceso en medio de que el dólar ha hecho unos movimientos de rebote y se han empezado a generar liquidaciones y posiciones de venta en medio del rally que ha tenido el oro. De todas formas, la tendencia en el oro sigue siendo alcista. Los tesoros medidos por el TLT, este ETF, crecieron el 0.8% y continúan en su terreno alcista. A nivel de datos macro y después de mirar las cifras, es importante que tengamos en mente unos temas puntuales. Por el lado del petróleo, el día 7 de mayo se confirmó la salida del antiguo ministro de Petróleo y la llegada de uno nuevo, después de casi 20 años de mandato, y en donde las expectativas del mercado esperaban o esperan que de alguna manera este nuevo mandato pueda traer un cambio a las políticas que en los últimos años han sido de incremento de producción y, por ende, también presión en los precios de petróleo. En medio de esto, el petróleo generó un rebote alcista. De hecho, sobre el día lunes sobre los días domingo lunes generó un rebote alcista nuevamente el petróleo, movido también en parte por esta noticia. Por otro lado, el tema del incendio de Canadá es uno de los temas importantes tanto de la semana anterior como de la semana que inicia. Sucede que después de estos incendios en Canadá y de que las expectativas están en que la producción se afecte en cerca de 1 millón de barriles, lo cual empezó a hacer desde mitad de semana sobre el fin de semana. El tema importante era que el incendio no se había podido controlar y que esto podía generar un incremento de que las llamas duplicaran inclusive el número de terrenos que ya habían sido consumidos por el fuego. El tema positivo y que da rebote bajista al petróleo en el día lunes es que los vientos y las lluvias contribuyeron a que ya las expectativas estén en que se pueda controlar el fuego en Canadá, y que en medio de esas expectativas
lo que se espera es que en el término de una semana o máximo 2 semanas ya la producción de petróleo se pueda normalizar. Obviamente hay unas inversiones de capital y de costos importantes en todo esto, pero en términos de producción, en términos de 1 a 2 semanas, teniendo en cuenta que ya las posibilidades de control del fuego son mucho más altas, se esperaría que podía otra vez volver a la normalidad la producción de Canadá. Es decir, en un término no muy largo y eso le dio una perspectiva bajista o de rebote de corrección al petróleo. Los movimientos también estuvieron la semana por la continuidad de tensiones en Libia. Y otro tema que le dio retroceso al petróleo en el día lunes que estamos empezando es las proyecciones que se hicieron del Cushing, uno de los centros de reserva importantes de Estados Unidos y que forman parte cerca del 13% del almacenamiento de Estados Unidos, mostraba incremento en las reservas de 1.4 millones de barriles, un dato importante al alza que muestra que la producción en Estados Unidos y que las reservas siguen incrementándose. Así que si bien por un lado la producción, corregimos, ha tenido unos niveles semana a semana de correcciones, de disminuciones, por otro lado los inventarios medidos por este sector de Cushing en Oklahoma pues nos muestran unos inventarios alcistas. Esto le dio nuevamente una corrección bajista al petróleo que se ubica cerca de los niveles de 44 al iniciar el día lunes. Igual nuestra perspectiva es que niveles entre el 43.3 y 43.5 son niveles claves de soporte. Así que mientras la cotización no rompa este 43.3, 43.5, mantendríamos una posición alcista para la cotización. Para la Europa, lo que anunció Draghi es que no bajará más las tasas. Estados Unidos, por otro lado, tuvo datos débiles de empleo, un dato que nos da una idea de que movida hacia la expectativa de incremento o no de tasas de la Fed, da una idea de que los incrementos no tendrían un crecimiento en cuanto a las posibilidades que se hagan en junio. De hecho, las proyecciones de subida en junio bajaron del 15% a cerca del 5.6%. Así que es un dato que de alguna manera también le da un movimiento a la perspectiva de incremento de tasa de la Fed. En este caso, por otro lado, las declaraciones de Mario Draghi de no subir tasas en Europa y por otro lado, declaraciones de uno de los miembros de la Fed anunciando que esperan y ven como razonable 2 subidas de tipo de tasas de referencia en el año, dan una perspectiva de que los datos siguen ahí en medio de la volatilidad. Obviamente, en medio de que, y para tener en cuenta, en medio de que la perspectiva de tasa siga siendo gradual y siga siendo con una perspectiva más de incertidumbre, esto va a ser un driver positivo para la renta variable en Estados Unidos y la renta variable en general, teniendo en cuenta que el índice de dólar tendería a seguir debilitándose y que la renta variable debería tener todavía un espacio de crecimiento adicional, hablando desde un punto de vista de mediano plazo. Esto lo estamos viendo hasta términos de próximas subidas, podrían ser por lados del mes de septiembre y diciembre, así que mientras esto se vaya generando, estos próximos meses todavía debería haber un campo para crecimiento en la renta variable. Por el lado de Japón, las cifras de producción fueron menores y también los funcionarios, el gobierno anunció que los funcionarios locales están listos para intervenir en el mercado de divisas y frenar el avance que ha venido teniendo el yen. Obviamente, esto también ha generado un movimiento para el dólar y que generó unos movimientos de rebote alcistas en este caso, para el índice dólar. Por el lado de China, importante va a ser o son, primero que todo, los datos que se han reportado a inicio de la semana. Exportaciones cayeron 1.8%, importaciones retrocedieron 10.9%. Sin embargo, el dato positivo es que las reservas internacionales crecieron 7 billones de dólares, alejando un poco las perspectivas de salida de capitales. Con base en esto, los mercados han tenido esta foto y de hecho el día lunes empiezan con unos movimientos relativamente alcistas para empezar la semana. Durante esta semana nos parece importante a nivel internacional saber que China será uno de los países que va a tener datos importantes. En los próximos días también conoceremos la inflación en China y que le va a dar un poco de color a las perspectivas de los mercados internacionales.
En Estados Unidos no se esperan datos tan relevantes ni en Europa, y por el lado del petróleo estamos a proximidades de un mes de la próxima reunión de la OPEP, lo cual podría también generar movimientos en medio de las especulaciones que empiecen a generarse otra vez de recortes o no en la producción de la OPEP. Por un lado, en esta parte de petróleo, a inicio de semana conocimos que la producción de la OPEP sigue incrementándose, y por el lado del cierre del fin de semana también conocimos, por otro lado, que la producción de Estados Unidos continúa disminuyéndose, a pesar de que las plataformas en Estados Unidos también tuvieron una disminución adicional. Todavía los niveles de producción en Estados Unidos siguen disminuyendo, y se han dado a conocer cifras también de empresas que han entrado en bancarrota y que han anunciado su default a nivel de Estados Unidos, cerca de 53 compañías. Y también esto se ve también desde un punto de vista de presión, desde el punto de vista de pago de bonos y pago de deudas de todas estas empresas y de todo el sector en general, que todavía no ve del todo una recuperación en precios de petróleo. Así que el síntoma es más de ser cautos, teniendo en cuenta que las perspectivas son muy volátiles, son muy variables, y hay que estar muy sujetos a todo lo que puntualmente desde corto plazo viene pasando, y desde mediano plazo ver que los mercados accionarios, mientras la Fed mantenga esa posición que hemos mencionado anteriormente, es una señal de liquidez para los mercados accionarios, y es una señal de que todavía le puede dar mayor subida a los mercados accionarios, debilidad en el dólar y oportunidades a los mercados emergentes. Vamos entonces con el segundo tema de la semana, el comportamiento de la renta variable que se está en Estados Unidos, que se está moviendo entre la temporada de resultados y las señales de algunos retrocesos. En este caso, de hecho, estamos actualmente en la cotización del Standard & Poor's probando la media móvil de 50 periodos. Es un nivel clave, es un nivel importante. De romper ese nivel de la media móvil de 50 periodos, estaríamos probando entonces el canal entre el 2055 y el 2032 puntos en el Standard & Poor's. Esa es la perspectiva que hemos dado de soporte. De hecho, la semana anterior estuvimos dentro de esa perspectiva cerca de 2055, y esta semana estaremos viendo si el soporte lo respeta en la media móvil de 50 periodos o retrocede a este canal entre el 2055 y 2032. Señales alcistas nos podrían volver a retomar los niveles del 2073 como el nivel objetivo alcista que podríamos mantener para la semana. En este caso, los retrocesos también en Estados Unidos han estado aliados a la volatilidad que han tenido los mercados, y en parte también un poco a que el índice de dólar en la semana que acaba de pasar tuvo ciertos rebotes alcistas, y que esto le dio perspectivas un poco también a la renta variable bajista en Estados Unidos. Sin embargo, nuestra perspectiva de medio plazo nuevamente es volver a ubicarnos en renta variable en Estados Unidos a este nivel de objetivo, entre el 2090 y el 2116. Esta semana no tenemos datos muy importantes en Estados Unidos. Inventarios de petróleo, como siempre, los miércoles, solicitudes de hipoteca sobre el miércoles. El jueves tenemos índice de importaciones, comentarios también el jueves de miembros de la Fed, y el viernes datos de índice de producción y sentimiento de la Universidad de Michigan. A nivel del comportamiento semanal, lo que vimos a cómo cerró, respecto en cómo cerró la semana, es que el real estate y el consumo fueron los sectores líderes de la semana anterior, mientras que los retrocesos estuvieron más por el lado del sector de energía, del home builders, transporte y materiales. La variación anual sigue siendo positiva por el lado de real estate, sigue siendo positiva por consumo, por utilities y por home builders, mientras que la parte negativa está un poco más por el lado de transporte, materiales y sector salud. Ahora, a la mano derecha, lo que vemos, al lado derecho, lo que vemos es el movimiento que tuvieron los sectores y cómo se han ido desplazando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es decir, de sectores de venta a sectores de compra o de sectores de compra a sectores de venta. En este caso lo que vemos es un movimiento de varios sectores moviéndose de sectores que han estado en sobrecompra, moviéndose ya a sectores neutrales. Ya casi todos los sectores están por acá, por ese sector neutral, y aquellos que ya han hecho un mayor retroceso, que están en sectores de venta y que siguieron moviéndose esta semana a sectores de venta, estamos en el sector de telecomunicaciones y en el sector tecnológico. Ahora, en cuanto a la temporada de resultados, podemos decir dos comparaciones que tenemos en estas dos gráficas, y es
Por un lado, cómo han estado las utilidades y por otro lado, cómo han estado los ingresos, las ventas. Entonces, esta comparación se hace versus datos actuales, datos que van saliendo versus las estimaciones de los analistas que estiman para cada una de las compañías y que se unifica este dato para sacar esta medición. Entonces, para el tema de utilidades, lo que se ve es que para ese trimestre el 61% de las estimaciones, o más bien el 61% de los resultados de las utilidades ha estado por encima de las expectativas de los analistas. Estamos un poco menor a lo que fue el dato del trimestre anterior y muy cerca de la media que nos muestra cómo los resultados van o no superando las expectativas que tienen los analistas para cada una de las compañías. Ahora, si miramos esta misma cifra por el lado de los ingresos, lo que vemos es que las ventas en este trimestre que se ha ido reportando, donde ya vamos con un avance importante de las compañías que han reportado, pues el 55% de las ventas reportadas han estado por encima de las expectativas de los analistas. Y en este caso un poco mejor en cuanto a ventas que el trimestre pasado y que los últimos trimestres que hemos reportado. Es decir que los resultados no vienen mal, no vienen mal, han venido saliendo utilidades por encima de las expectativas, 61%, y ventas 55% por encima de las expectativas que venía teniendo el mercado. Bueno, esta es la balanza de renta variable en Estados Unidos. Estamos un poco más inclinados un poco mixtos. Por el lado de la parte positiva tenemos la liquidez de bancos centrales como un driver positivo, la perspectiva de subida gradual de las tasas de la Fed, donde sí, seguimos manteniendo esta perspectiva de subidas graduales y de una manera lenta. Todavía puede tener un respiro adicional a la renta variable en Estados Unidos y los niveles importantes de liquidez que tienen esas acciones. Aquí actualizamos un poco la parte negativa, China en desaceleración económica, los precios bajos de petróleo que afectan compañías energéticas y presionan a los pagos en deuda. Por otro lado, el dólar fuerte en largo plazo que disminuye exportaciones y afecta ingresos internacionales de las compañías en Estados Unidos. Esto desde una perspectiva de largo plazo, donde el dólar viene siendo fuerte con retrocesos en las últimas semanas, pero la tendencia en el dólar viene siendo desde largo plazo fuerte, al alza. Déficit de financiación corporativa y márgenes de rentabilidad corporativa que han venido decepcionando. Entonces, aquí tenemos un poco la balanza, estamos muy atentos a que estas señales de liquidez de bancos y de perspectivas de subida de la Fed gradual, lenta, sigan siendo catalizadores e impulsores alcistas para la renta variable en Estados Unidos, sabiendo que todas estas partes negativas todavía se mantienen. Bueno, vamos al siguiente tema y es el comportamiento de la renta variable en Colombia. En este caso vemos la segunda semana, una segunda semana bajista, importante la segunda semana. Estamos llegando cerca a la media móvil de 20 periodos, que la ubicamos por este sector en color rojo. Y lo que vemos es un índice que ha cerrado en 1293, entonces hemos cortado ya soportes importantes como el 1320, el 1300 y estamos cerrando entonces la semana con un movimiento de 1293. En este caso tenemos un soporte a mirar ahora, el 1260, es un soporte que sugerimos en esta semana tener como referencia y una resistencia posible de rebote al 1300. Ha habido temas puntuales que han generado retrocesos y que vamos a ampliar un poco más en el tema de la semana, como el tema del rebalanceo del MSCI que se ha anunciado para final de mayo y que su canasta ya publicada va a salir este próximo viernes, y que estimaciones de bancos como bancos grandes pues hacen estimaciones de salidas de entradas de capitales en los mercados accionarios chinos y salida de los mercados emergentes, entre ellos nosotros Colombia. Colombia con cerca de 170 millones de dólares con expectativas de salida y que vamos a mirar un poco más en detalle en el tema de la semana. Esta es la foto que tenemos entonces a nivel de variación. El índice retrocede en la semana 3.68, retrocedió, y la foto es bajista absolutamente para todas las acciones. Vemos que el mayor retroceso se presentó por el lado de Canacol, 8%, igual que Grupo Argos, con Concreto cerca del 7%, Semargos cerca del 5%, Sura cerca del 4%, Davivienda y Bancolombia 4%, Nutresa 4%. Y por el lado de las que menos retroceso tuvieron
pero igual con retroceso, Celsia 0.6, Ecopetrol 1.4, Avianca 1.4%. Tuvimos resultados en esta semana de ISA, unos resultados positivos que marcaron crecimiento para cada una de sus regiones y para cada uno de sus segmentos de ingresos, y que en términos de utilidades también nos generó una foto positiva. También tuvimos resultados importantes de Ecopetrol, en donde si bien los resultados estuvieron menor a los reportes de trimestres anteriores, sí estuvieron mejor que las expectativas que tenía el mercado. Igualmente la presión sigue siendo alta, las perspectivas de la compañía no son positivas, teniendo en cuenta adicional la cotización del petróleo, que todavía no muestra una recuperación del todo, y que en medio de las eficiencias que está buscando hacer la compañía, todavía el flujo de caja operacional todavía no genera una perspectiva de crecimiento alta que permita generar utilidades, crecimiento corporativo, ni mucho menos inversiones en exploración y producción, más cuando los planes de inversiones por uso de caja también se han disminuido. Entonces estamos a espera de cómo sigue el comportamiento de la cotización del petróleo y cómo también próximos resultados que pueden tener un corte de precio de petróleo un poco menor, un poco mayor en promedio que lo que fue el promedio anterior, cerca de $33. Podríamos tener un promedio cerca de unos $40, lo cual nos podría generar un poco de respiro, pero todavía las perspectivas no se ven desde el punto de vista fundamental de largo plazo positivas. Nuestra balanza de renta variable mantiene los mismos partes positivas y partes negativas. Agregamos acá a la parte positiva un poco las perspectivas de incremento graduales que los futuros muestran, ya no subidas en la Fed para junio, muy bajas estas expectativas de subida, y sí un poco más para los meses de septiembre y diciembre, así que todavía tendríamos un espacio de crecimiento por ese sector. También por el lado negativo, pues actualizamos un poco las ventas esperadas en acciones que componen el MSCI en mayo. Ahora vamos a hablar un poco más de ese tema. Vamos entonces precisamente a este tema final, el tema de la semana. Vamos a tocar tres temas como hemos venido manejando. Inicialmente, las estrategias. Esas estrategias técnicamente nos muestran que no hay niveles importantes todavía para compras. ¿Qué está pasando? Que la mayoría de acciones, el precio a hoy, es decir, el precio al que cerró el viernes el mercado, está por debajo de este nivel, que es el nivel de la media móvil exponencial de 20 periodos. Eso quiere decir que bajo esta estrategia técnica, mientras el precio esté por debajo de la media exponencial de 20 periodos, nuestra sugerencia desde un punto de vista técnico para esta estrategia es no operar a esperas de que la tendencia bajista cambie, de que superemos la media exponencial de 20 periodos y que nos dé oportunidades de compra en este rango, entre el rango de la media de 20 periodos y una desviación por arriba que tenemos. ¿Cuál acción está entre el rango de compra? La acción de Canacol, entre un rango entre 8.605 y 8.387. ¿Y cuál acción está esperando rango de compra? Precisamente Ecopetrol. Estamos cerca entre 1.392 y 1.361 para buscar unos objetivos a ganancias en el 6.8% en este rango de venta, y stop muy cerca aquí en el 1.329, 1.330 con el 2.3%. Por lo demás, las demás acciones están por debajo de media móvil exponencial de 20 periodos. Bueno, a nivel del rebalanceo que se espera del MSCI, lo que decíamos es que este rebalanceo que va a mover compras para el mercado accionario en China o para los mercados en China, y va a generar ventas en mercados LATAM. Se espera que Colombia tenga ventas estimadas de ser cerca de 170 millones de dólares o cerca de 500.000 millones, lo que se traduce en cerca de 500.000 millones de pesos. Son cifras grandes, son montos importantes, y recordemos cuáles acciones están en este índice. Entonces tenemos a la preferencial Bancolombia, tenemos a la acción de Ecopetrol, tenemos a Grupo Sura, tenemos a Grupo Argos, tenemos a la preferencial Aval, tenemos a Semargos Ordinaria, preferencial Grupo Sura, ISA y Corfi Colombiana. Son las acciones que tenemos en este índice. Ahora, un poco viendo la parte técnica en el call cap, lo que veíamos es que las expectativas pueden estar por el lado de que el call cap pueda ir a probar la media móvil de 200 periodos. Esta media móvil de 200 periodos está
en promedio alrededor de entre el 4 y el 6%, que podríamos tener un retroceso adicional. Ahora, esta gráfica de la derecha o esta tabla de la derecha nos muestra que si esto fuera así, bajo un escenario hipotético que estamos planteando, y si cada una de las acciones se acercara a su media móvil exponencial de 20 periodos, esto es precisamente la distancia que hay del precio a hoy a la media móvil de 20 periodos. Entonces, si por ejemplo miramos a ISA y la buscamos acá, buscamos a ISA, bueno, miremos a Cementos Argos. Cementos Argos está 9.9% por encima de la media móvil exponencial de 200 periodos. Ecopetrol está 7.7% por encima de esta media exponencial de 20 periodos. Bancolombia Preferencial está 4.5% por encima de esta media exponencial. La Sura Preferencial está 3.6%, Aval 3.4%. Sura Ordinaria 3.1% y Corficolombiana, para citar esta última, 1.9%. Esto nos sirve de medida de a qué distancia está cada una de las acciones en el rally alcista que ha venido haciendo por encima de la media móvil de 200 periodos, y que si el Colcap retrocediera cerca de esa media móvil exponencial de 20 periodos, pues miraríamos esas acciones puntualmente con qué tan distante están de esa media móvil exponencial. Así que nuestro punto de vista en este momento es de cautela, y es esperar un poco cómo también se va a dar cómo el mercado va a seguir leyendo en el transcurso de la semana estas ventas posibles esperadas en estas acciones. Ahora, por otro lado, tenemos el día viernes un día importante, tuvimos el día viernes un día importante, y es la primera OPA de Isagen. Con esta primera OPA de Isagen llegan recursos importantes a las personas naturales y llegan recursos importantes a los fondos, que esperamos que se trasladen nuevamente al mercado accionario. Entonces, parte de lo que podría pasar es que estos retrocesos que vienen en estas acciones y que se están esperando adicionales en estas acciones principalmente, pues podrían generar niveles de compra nuevamente para fondos y personas naturales importantes, teniendo en cuenta retrocesos más liquidez que tendrán las personas naturales y fondos para volver a trasladar al mercado local. Así que nuestra sugerencia es esperar retrocesos en la gran parte de nuestro mercado, todavía unos retrocesos adicionales como al soporte que mencionamos anteriormente, y poder ver posibilidades de compra nuevamente para retomar nuevamente la tendencia en la que venimos. Bueno, finalmente compartimos cómo se movieron los flujos principales en abril. Si ustedes no tienen este reporte y quisieran tenerlo, nos pueden escribir a nuestro correo. Tenemos un reporte muy completo y un Excel con mucho detalle que puede ayudar a construir diferentes escenarios respecto a cómo se han movido los extranjeros, los fondos, las carteras colectivas en cada una de las acciones y también a nivel del mercado en general. ¿Qué tenemos entonces? Mientras en marzo los extranjeros estaban comprando por este sector cerca de 400.000 millones, por este lado, en este caso, las compras se mantienen, pero en menor proporción. Así que los extranjeros siguieron siendo compradores netos, aunque en menor proporción. Ahora, los fondos de pensiones que estaban por este lado compradores, siguen siendo compradores, y siguen siendo compradores no tan en proporción tan fuerte como sí lo fueron en el mes de febrero. Ahora, ¿qué esperamos? Esperamos que este mes, por un lado, tenga disminuciones en algunas acciones por el lado de las ventas que se pueden generar por el lado del MSCI, entonces que ya han venido haciendo esas acciones como vemos en la foto, tanto semanal como mensual, y esperamos que en esta medida, por tasa de cambio, por otro lado, los extranjeros sigan viendo oportunidad de compra en las acciones locales, y también esperamos que los fondos de pensiones, con la llegada de recursos de Isagen, también puedan traducirse esta liquidez en incremento en compras netas para el mes de mayo, lo cual puede también ser un impulsor a mediados de mes para las acciones locales en Colombia. Puntualmente, algunas acciones, comparamos marzo con abril y decimos entonces que Ecopetrol, mientras estaban siendo los extranjeros estaban siendo compradores netos en marzo, ya en abril ya pasaron a ser vendedores netos. Los extranjeros están vendiendo Ecopetrol, fondos de pensiones están vendiendo Ecopetrol también este mes, mientras que el mes anterior también lo están haciendo, y aún en mayor proporción. Ahora, Grupo Argos, los extranjeros siguen siendo compradores, igual que el mes anterior. Los fondos de pensiones
ahora están siendo vendedores en el mes de abril versus el mes de marzo que estaban siendo compradores en Grupo Argos. Ahora, en Preferencial Bancolombia, los extranjeros están siendo compradores netos y también lo venían siendo en el mes anterior. Ahora, en este mes, son compradores netos, pero en menor proporción que el mes anterior. Igual los fondos de pensiones están siendo compradores netos, pero en menor proporción de lo que fueron en el mes de marzo. Obviamente, mostrando un menor apetito ya en la acción a nivel de compra neta, o al menos frente al comparativo del mes de marzo. A nivel de el éxito, los extranjeros siguen siendo compradores netos en la acción de éxito, mientras que las personas naturales son las otras que están posicionándose en éxito como compradores netos. Los fondos de pensiones siguen quietos en éxito, ahora están siendo vendedores, pero en menor proporción de las ventas que ya venían siendo, que ya ejecutaron en el mes de marzo. Celsia, los principales actores de Celsia siguen siendo las personas naturales, en este caso siguen siendo quienes están comprando la acción de Celsia. Las carteras colectivas también compraron una parte importante de Celsia en el mes de mayo, y el sector real es el que más vende en este mes la acción de Celsia. Extranjeros y fondos de pensiones estuvieron bastante quietos en la acción de Celsia en el mes de abril. Bueno, estamos terminando entonces esta presentación. Muchas gracias a todos. Tienen nuestros correos, pueden escribirnos cualquier comentario o sugerencia, estaremos muy atentos. Muchas gracias a todos y un feliz inicio de semana.